8 de mayo, Evangelio de San Juan 6, 4, 44, 51 del libro Hablar con Dios. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Ese es el pan que ha bajado del cielo para que si alguien come de él no muera. Es el sorprendente y maravilloso anuncio que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que hoy leemos en el Evangelio. Continúa el Señor: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús revela el gran misterio de la Sagrada Eucaristía. Sus palabras son de un realismo tan grande que excluye cualquier otra interpretación sin la fe. Estas palabras no tienen sentido sin la fe. En el contrario, por el contrario, aceptadas por la fe, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la revelación de Jesús resulta clara e inequívoca. Nos muestra el infinito amor que Dios le tiene. Te adoro con devoción, Dios escondido ahí en la Eucaristía, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, decimos aquel himno de la Sagrada Eucaristía que compuso Santo Tomás y que desde hace siglos fue adoptado por la liturgia de la Iglesia. Es una expresión de fe y de piedad que puede servirnos para manifestar nuestro amor porque constituye un resumen de los principales puntos de la doctrina católica sobre este sagrado misterio. Repitamos: te adoro con devoción, Dios escondido en la Eucaristía, en la intimidad de nuestro corazón, despacio, con fe, esperanza y amor. Quienes estaban en aquel día en la sinagoga entendieron el sentido propio y realista de la palabra del Señor. De haberlo entendido en un sentido simbólico o figurado, no le hubieran causado la extrañeza y la confusión de San Juan describe a continuación, que no hubiera sido ocasión de que muchos le dejarían aquel día. Dirá en esa enseñanza: ¿quién puede escucharla? Dice, mientras se escuchan, es dura para quienes no están bien dispuestos, para quienes no admiten sin sombra alguna que Jesús de Nazaret es Dios, que se hizo hombre, que comunica de este modo a los hombres por amor. Te adoro, Dios escondido en la Eucaristía, le decimos nosotros en nuestra oración, manifestándole nuestro amor, nuestro agradecimiento y el asentimiento humilde con que le acatamos. Es una actitud imprescindible para acercarnos a ese misterio de amor. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente a contemplarte. Sentimos necesidad de repetirlo muchas veces al Señor porque son muchos los incrédulos. También a nosotros y a todos los que queremos seguir al Señor muy de cerca nos preguntamos: ¿también nosotros queremos marcharnos? Y al ver la desorientación y la confusión en que andan tantos cristianos que se separan del tronco de la fe, que tienen el alma como adormecida para la sobrenatural, se reafirma nuestro amor. Nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía debe de ser muy firme. Creemos que como el pan y el vino consagrado por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, que enseguida iba a ser ofrecida por nosotros en la cruz. Así también el pan y el vino consagrado por el sacerdote se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en el cielo, y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellos elementos que continúan apareciendo en nuestros sentidos de la misma manera que antes, es verdadera, real y sustancial. No se puede mitigar las palabras del Señor: el pan que yo les daré es mi carne para la vida eterna. Este es el misterio de nuestra fe. Se proclama inmediatamente después de la consagración en la Santa Misa. Ha sido en esta la piedra que toca de la fe cristiana. Por la transustanciación, la especie de pan y vino ya no son el pan ordinario y ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada, signo en un alimento espiritual, pero adquiere
un nuevo significativo y nuevo fin en cuanto contiene una realidad. Con esta razón denominamos ontología, porque bajo dicha especie ya no existe lo que había antes, sino una cosa completamente diversa, puesto que convierte la sustancia o naturaleza del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. No queda ya nada de pan y de vino, sino solamente especies. Bajo a ella, Cristo todo entero está presente en su realidad física, aún corporalmente, aunque no del mismo modo como el cuerpo están en un lugar. Nosotros miramos a Jesús presente en el sagrario, quizás a pocos metros, y se nos va el corazón hacia la iglesia más cercana y le decimos que sabemos mediante la fe que Él está allí presente. Creemos firmemente que la promesa se hizo en Cafarnaúm y que realizó poco tiempo después el cenáculo. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que la palabra de verdad. Vuestra fe y vuestro amor se deben poner particularmente de manifiesto en el momento de la comunión. Recibimos a Jesucristo, pan vivo que ha bajado del cielo, el alimento absolutamente necesario para llegar a la meta. En la Sagrada Comunión se nos entrega el mismo Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, misteriosamente escondido, pero deseoso de comunicarnos la vida divina, la vida eterna. Cuando le decimos que este sacramento, su divinidad actúa en nuestra alma mediante la humanidad gloriosa de su intensidad mayor que cuando estuvo aquí en la tierra. Ninguno de aquellos que fueron curados, Bartimeo, el paralítico de Cafarnaón, los leprosos, estuvo tan cerca de Cristo como ahora nosotros. Y lo estamos nosotros en la Santa y Sagrada Comunión. Es más, estamos fundiéndonos con Él. Los efectos que producen este pan y este vino, Jesús, en nuestra alma son incontables, en una riqueza infinita. La Iglesia los sintetiza en estas palabras: todo el efecto que la comida y la bebida material obra en cuanto a la vida del cuerpo, sustentando, reparando y deleitando, esto lo realiza en este sacramento en cuanto a la vida espiritual. Oculto bajo la especie sacramental, Jesús nos espera. Se ha quedado para que le recibamos, para fortalecernos en el amor. Examinemos hoy cómo en nuestra fe, ante tantos abandonos, veamos cómo es nuestro amor, cómo preparamos cada comunión. Le decimos como Pedro: hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, tú eres nuestro Redentor, la razón de nuestro vivir. La comunión sustenta la vida del alma de modo semejante como el alimento corporal sustenta el cuerpo. La recepción de la Sagrada Eucaristía mantiene al cristiano en gracia de Dios, pues el alma recupera las fuerzas que continúas desgaste que sufre debido a las heridas que permanecen en ella, en el pecado original y los propios pecados personales. Mantiene la vida de Dios en la alma, librándola de la tibieza, y ayuda a evitar el pecado mortal y a luchar eficazmente contra los pecados veniales. La Sagrada Eucaristía aumenta también la vida sobrenatural y la hace crecer y desarrollarse, y a la vez se sacia espiritualmente, da al alma más deseo de los bienes eternos. Quienes me comen aún tendrán más hambre, y quienes beben de mí aún tendrán sed. La comida material primero se convierte en el que la come y en consecuencia restaura la pérdida y acrecienta las fuerzas vitales. La comida espiritual, en cambio, convierte en sí al que la come, y en el efecto propio de este sacramento es la conversión del hombre en Cristo, para que no viva él, sino Cristo en él, y en consecuencia tiene la doble efecto de restaurar las pérdidas espirituales causadas por los pecados y deficiencias, y de aumentar la fuerza de las virtudes. Por último, la gracia que recibimos de cada comunión
a quien comulgamos bien dispuestos, nada se puede comparar a la alegría de la Sagrada Eucaristía, a la amistad y la cercanía de Jesús presenta en nosotros. Jesucristo durante la vida mortal no pasó jamás por lugar alguno sin derramar sus bendiciones en abundancia, de lo cual deducirá cuán grande y precioso debe de ser los dones que participan quien tiene la dicha de recibirlas en la Sagrada Comunión, o mejor dicho, que toda nuestra felicidad en este mundo consiste en recibir a Jesucristo en la Sagrada Comunión. La comunión es el remedio de nuestra necesidad cotidiana mediante la inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir por siempre en Jesucristo. Concédele al alma la paz y la alegría de Cristo. Es verdaderamente un anticipo de la bienaventuranza eterna. Entre todos los ejercicios y prácticas de piedad, ninguno hay cuya eficacia santificadora pueda compararse en la digna recepción de este sacramento. En él no solamente recibimos la gracia, sino un manantial y la fuente misma de donde abrota. Todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía y la tienen como centro, oculto bajo los ascendientes de pan. Jesús desea que nos acerquemos con frecuencia a recibirle. El banquete nos dice, está presente, son muchos los ausentes y Jesús nos espera a la vez y nos envía a anunciar a aquellos que también a ellos les agrada en el sagrario. Y se los pedimos a la Santísima Virgen que nos ayudará a ir a la comunión mejor dispuestos cada día con la túnica puesta y la lámpara en la mano. Yo soy el pan vivo, el que come mi pan, cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. 8 de mayo del libro Hablar con Dios, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.